Más reportajes. Se los contaba a continuación aquí en Ahora Noticia. Vamos a ver una entrevista exclusiva. Por primera vez la denunciante de abusos contra el sacerdote jesuita y ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, hace público el contenido de su denuncia ante la Iglesia. Abusos sexuales de poder y conciencia que la teóloga Marcela Aranda explica en detalle. Esta es la investigación periodística de Carolina Acuña en el reportaje de Pilar Vega. Él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos mientras él miraba. Es un periodo de 8 años de abuso. Hizo un abuso de conciencia, poder y sexuales. El jesuita Renato Poblete. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Y lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar. Y no solo una vez, 3 veces. Esta es la primera vez que Marcela Aranda revela públicamente los detalles de su historia. La ingeniero mecánico y teóloga abre el contenido más íntimo de la denuncia eclesiástica que realizó hace solo unos meses ante la comisión de escucha instalada en Chile por el enviado del Papa, Monseñor Charles Chicluna. Yo quiero contar mi historia porque me siento responsable de otras víctimas, ¿no? Yo creo que el dolor de las noticias que hemos visto, ¿no? De tantos abusos, no solo en contexto eclesiástico, sino también en la sociedad civil, ha sido muy duro, muy duro. Yo creo que pudiendo yo contar algo de mi historia, puedo ayudar a esas personas a salir de su dolor, ¿no? Marcela rompe la reserva de una declaración que hasta ahora se mantenía bajo 7 llaves y que apunta a uno de los sacerdotes más populares de la Iglesia Católica, emblema de la solidaridad en Chile, Renato Poblete, ex capellán del Hogar de Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los abusos se cometieron en la década del 80 y terminaron a mediados de los 90. Hizo un abuso de conciencia, poder y sexuales, de gravísima connotación. ¿Cuánto tiempo dice usted, Marcela, que ocurrieron estos abusos? 8 años. Fueron 8 años de martirio, de sufrimiento. Sí. Me fue despedazando, arrasando, palmo a palmo, hasta que no quedara nada de mí. ¿Por qué decide hablar, contar en el fondo su historia después de 25 años? Lo que pasa es que algunas de las víctimas, sobre todo de abusos graves, ¿no? Tendemos a olvidar completamente como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir con los abusos. Pensar que nunca existieron. Y a mí en los últimos 25 años eso fue lo que me pasó. Ese periodo se borró de mi consciente. Eran como años que nunca hubieran existido. O sea, realmente no recordaba, pero absolutamente nada. Nada, nada, nada. Esta historia comienza en la década de los 80. Marcela iniciaba sus estudios de teología en la Universidad Católica y surgía en ella una fuerte vocación social. Cuando entré a la universidad en los primeros años, yo quería hacerme religiosa. Y en ese contexto me presentan al capellán del Hogar de Cristo. Me cuesta decir el nombre, ¿no? Renato Poblete. Yo estaba súper halagada, ¿no? Un personaje importante y famoso que me dedicara tiempo para acompañarme a mí, una simple estudiante de 19, 20 años, ¿no? Jovencita. La prensa de esos años registra el prestigio del sacerdote jesuita. En sus hojas, la figura pública que se codeaba con los más ricos, conseguía recursos para los pobres y atraía más de 500.000 nuevos socios para el Hogar de Cristo en 18 años como capellán. Renato Poblete, símbolo para muchos de la solidaridad en Chile. Yo abrí mi corazón y mi alma a esta persona, ¿no? Como directora espiritual.
todo lo de mi familia. En ese momento estábamos pasando por un periodo complicado, ¿no? Sobre todo con mi padre, sobre lo cual no quiero profundizar por respeto a él, porque él me ha apoyado incondicionalmente en esta etapa, ¿no? Entonces él percibe esa fragilidad, ¿no? Esa fragilidad de una chica que tiene ciertos problemas, que tiene ciertas fragilidades, debilidades, y esas él las capta perfectamente. Él me dijo, de ahora en adelante voy a ser tu padre, yo te voy a cuidar. Eso fue lo que me dijo, que lo recuerdo hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con usted después de esas palabras, de ahí en adelante? Yo le entregué toda mi vida, se la puse por delante, ¿no? Nunca imaginé que algo tan lindo, tan puro como el querer hacerse pensar en una vida religiosa, una bestia como Poblete pudiera realmente transformarlo en un abuso. ¿Y cómo fue recordando? Fue un periodo bastante largo. Durante el 2018, con las noticias sobre los abusos en la iglesia, a mí me empezó a surgir desde dentro un malestar, como una náusea frente a este tema. Realmente no lo toleraba. Y esto después se agudizó más todavía, de una forma bastante fuerte, ¿no? Cuando invitan a James Hamilton y a Juan Pablo Hermosilla a la Facultad de Teología, justo para hablar de los abusos en contexto eclesiástico. Ahí en esos días y en los días que vinieron, yo me sentí pésimo. Me vino un colapso. Y durante horas, poco a poco, con mucho dolor, ¿no? Mucho horror, manifestaciones de llanto y otras más, ¿no? Que fui pudiendo poner en palabras los horrorosos abusos de los cuales yo fui objeto. Los primeros encuentros se mantenían en un cierto margen de normalidad, aunque siempre habían caricias que yo no las sentía, como que fueran muy propias de un director espiritual, ¿no? Pero no ocurría más que eso, ¿no? Como que me perturbaban un poco, pero yo ¿Caricias decía, inapropiadas? Sí, demasiada cercanía física, ¿no? Que me encontraba un poco inapropiado, pero yo decía, bueno, él será así. No me cuestionaba mayormente, yo no tenía mayor experiencia tampoco cuando llegué a donde Poblete, así que yo estaba sola, extremadamente sola, ¿no? Y después de ese encuentro, a las pocas semanas, ni siquiera fue mucho tiempo después, él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. ¿Qué edad tenía usted ahí? 19 años. ¿Era menor de edad para la época? Menor de edad para la época, sí. Ella 19, Renato Poblete, cerca de 60 años. Él siempre me llamaba. Y me llamaba para que fuera donde él. Y en muchas ocasiones me dejaba esperando nomás. Y después me decía que me fuera. ¿Y dónde era eso? En la oficina de él del Hogar de Cristo. En la oficina de él en Sisoc Belarmino. Y en algunas ocasiones en mi propia casa también. Y otras veces en otra casa. Y otras veces también, muchas veces en el auto de él. Las visitas en su casa, asegura Marcela, habrían sido recurrentes. Aquí lo vemos junto a su mamá. Y en este registro, como su padrino de confirmación, elección a la fuerza, asegura, no le habría quedado más que aceptar. ¿Sintió amor hacia él en algún minuto? No, amor nunca, pero sí lo admiraba al comienzo, sí. O sea, nunca hubo una relación amorosa. No, jamás. Jamás. ¿Cómo él lograba que usted volviera una y otra vez? Con sus amenazas y sus chantajes, ¿no? Que iba a perder la universidad, que lo iba a perder todo. Y me iba a hacer pedazos si yo decía algo, porque nadie me iba a creer a mí, le iban a creer a él. Entonces yo no tenía salida. ¿Fue imposible salir estaba corriendo? terriblemente sola, ¿no? No se lo podía decir a nadie. Simplemente fue violencia. No hubo desarrollo, no es algo que fue creciendo algo así como una relación. Esto no fue una relación, fue violación. Golpe, insulto. Eso era lo que él hacía conmigo. Así fue arrasando mi vida y después me amenazaba de que no se lo dijera a nadie porque nadie me iba a creer.
Y me decía que él era lo suficientemente poderoso como para hacer que me echaran de la universidad si yo decía algo. Y el miedo de ir una y otra vez. Yo sabía lo que me iba a pasar. Pero, ¿sabes, Pilar? Lo que pasa es que uno va perdiendo su identidad, uno vas perdiendo lo más profundo de ti, ¿no? Y finalmente no queda nada. Te conviertes simplemente en una esclava sexual. No queda nada de ti. Ya no eres capaz de hacer nada después de eso, ¿no? Porque él no solamente me violó él, sino que él me llevaba donde otros hombres, que eran amigos de él, para que me violaran y me golpearan por turnos mientras él miraba. ¿Esos hombres eran sacerdotes? No lo sé, porque se cubrían el rostro. No podría asegurar si eran sacerdotes o si eran laicos, no tengo la menor idea. Pero si eran amigos de él, eso se notaba por la confianza que había entre ellos. ¿Y qué hacía él? Miraba. Solo miraba. Solo miraba. Me llevaba, miraba y después me traía de vuelta. Y eso pasó durante los últimos años del abuso. Tú comprenderás que eso me despedazó. Me despedazó completamente. Yo me sentía una basura. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Y lo que más me hace sufrir y que nunca voy a poder sacar de mi memoria ni del corazón es que él me obligó a abortar. Y no solo una vez, 3 veces. Esos 3 niños que yo nunca pude abrazar. Despedazados por un hombre abominable, ¿no? ¿Cómo la obligaba Marcela? Me llevaba, me recogía y me llevaba para que practicara un aborto, sin que yo lo supiera la primera vez. Yo no sabía lo que iba. ¿Y qué edad tenía ahí usted? Debe haber tenido unos 20 años. Sí. Se lo ocultó hasta que llegó al lugar. Sí. Claro. No, y después me adormeció, así que yo no estuve consciente. Solo cuando llegué a mi casa después. O sea, cuando desperté en mi casa. Y en la segunda oportunidad, ¿cómo la obligó a ir? Es que siempre me amenazaba. Yo estaba aterrorizada. Además que hay que comprender que una víctima la van destruyendo de a poco en su voluntad. Entonces al final no queda nada. Ya no tienes fuerzas al final. Te deja llevar. Es como una manera de sobrevivir. Tú dices, si no lo hago, capaz, ¿qué va a hacer? ¿Y ahí ya fue imposible escapar de esto? No, imposible. Imposible. ¿Y usted le avisó a alguien, Marcela? En algún momento, hacia el final de los abusos, me armé de coraje y le contacté al jesuita Juan Ochagavía. ¿El exprovincial jesuita? Sí, sí. Él era asesor ahí de la CBX, ¿no? De los jesuitas. Y le conté lo que me estaba pasando. Y me acuerdo que le presenté un escrito también. Pero no recibí ninguna respuesta. ¿Y qué le contó concretamente a él? No acostumbraba a dar detalles porque era terrible, ¿no? Por ejemplo, hablar de los abortos, esa cosa era una cosa inverbalizable para mí en esa época, ¿no? Solo me quemaba el corazón, pero no lo podía decir. Pero estaba lo suficientemente claro como para pensar que era un abuso, ¿no? Aparte que yo relataba, ¿no? Que él, dónde me llevaba, ¿no? En qué contexto ocurría. No fue solo una, fueron varias conversaciones. ¿Se habló más de una vez con él? Sí, hablé más de una vez con él. Sí. Pero nunca recibí ninguna respuesta. Es una cosa que... Juan Ochagavía no me ayudó en nada. No sabe si habló... Nunca me preguntó nada, nunca me dijo nada. Yo no sé qué hizo con esa información. No tengo la menor idea. Porque simplemente yo seguí padeciendo el abuso sexual de parte de estos hombres que me estaban matando. ¿Y le contó también de que la amenazaba para que no dijera nada? Claro. Yo necesito una explicación clara y de cara, de frente, ¿no? De por qué no hicieron nada en la compañía de Jesús.
¿Por qué cree usted que pasó tantos años hasta que decidió acercarse? No, sentía terror. Terror. Simplemente terror. Me estaba paralizada de miedo. Absolutamente frágil y sola. Hasta ese minuto ya hasta lo religioso había desaparecido. Es una destrucción total. Yo creo que eso es importante que la gente capte, ¿no? Que no te destruyes ciertas cosas, te destruye totalmente. ¿Sabía de otras personas que estuvieran pasando por esto? Solo si al final, cuando llega otra jovencita al hogar de Cristo, y yo noto que a Renato Poblete le gusta esa chica, es que él me deja a mí, ¿no? Por supuesto, no pensando que no quería seguir abusándome, simplemente porque se entusiasmó con esta niña, ¿no? Y esa es mi oportunidad en que yo salgo. Y he pensado harto en esa niña. ¿Qué habrá sido de ella, no? Dado lo que yo había vivido. Como pasaban los días y pasaban las semanas y él no me buscaba, dije, no, este es mi minuto y me voy, me arranco. ¿Y él nunca más, desde ese minuto, nunca más la trató de Nunca más. Yo simplemente me fui de ahí y no miré atrás. ¿Cómo siguió de ahí en adelante su vida? Fue muy difícil. Fue terrible porque, como estaba destruida, era muy difícil, ¿no? Seguir viviendo. Ya durante el periodo de los abusos yo había tenido 2 intentos de suicidio, ¿no? Porque era tan intolerable soportar este maltrato, esta destrucción de mi persona, ¿no? Cuando comienzan a emerger los recuerdos también es muy difícil porque uno vuelve a revivir el abuso, ¿no? Y ahí también tuve otros 2 intentos de suicidio, pero en esta oportunidad hubo gente que me fue a buscar y me rescató, ¿no? Y ahí decidí yo llamar a mi amigo Rodrigo Polanco, ¿no? Para que conversáramos. Porque yo sabía que él me iba a acoger. Nos conocemos ya 14 años, somos amigos y colegas. Además que él también sufrió abuso de conciencia por parte de Caradima, así que eso también me daba la seguridad de que él me iba a entender, ¿no? Sus más amigos y su papá, hoy presente y uno de sus principales apoyos, la sostienen en pie. También su hija de 20 años, fruto de una relación posterior a los abusos. ¿Y su vida afectiva? Quedó destruida, absolutamente. Nunca pude entablar una relación. Y estoy sola hasta el día de hoy. ¿Pero tiene una hija? Sí, tengo una hija. Ella me ha hecho vivir. Ella le dio un sentido a mi vida. Apenas los recuerdos se apoderaron de Marcela y se plasmaron en una denuncia eclesiástica, la Compañía de Jesús anunció el inicio de una investigación canónica a cargo del abogado laico Waldo Baum y luego confirmó la existencia de otras denuncias contra el sacerdote Renato Poblete. Serían al menos 10 de connotación sexual. Quiero unirme de verdad a esas víctimas para que pueda contribuir yo en algo. Más que mostrar solo la herida, mostrar cómo esta se limpia, se puede cerrar y se puede seguir viviendo. Marcela confía en las conclusiones de la investigación que hasta ahora ha decidido mantener a cargo de la Iglesia sin llegar a la justicia. Pese a todo, sigo siendo católica. Con todas las dudas y las rabias, ¿no? Pero sigo siéndolo, por eso le quise dar la oportunidad primero a la Compañía de Jesús para que hiciera una investigación diligente y realmente explique por qué pasó esto, ¿no? Yo anhelo, en primer lugar, que la Iglesia pida perdón, de verdad. Que realmente, no solamente sea de palabras, sino que realmente en hechos concretos y con reparaciones verdaderas, que reconozcan que fueron negligentes, que encubrieron los abusos y que privilegiaron la institución por sobre
las víctimas. Lo otro que anhelo para la Iglesia es un cambio estructural profundo, para que realmente no ocurran más estos abusos, ¿no? Sobre todo que se termine con el clericalismo, que nos ha hecho mucho daño en la Iglesia. Pero como la Iglesia la conformamos todos los bautizados, esta es tarea de todos. Las conclusiones de la investigación eclesiástica deberían conocerse en los próximos meses. Sin la justicia de por medio, es esa investigación la que tiene por ahora la última palabra. Desde la Compañía de Jesús declinaron entregar un pronunciamiento formal ante las denuncias emitidas en este reportaje. Sin embargo, recalcan que desde el primer momento han estado comprometidos con la investigación que lleva el abogado Waldo Brown. Afirman que no harán declaraciones porque este es el momento de escuchar a las víctimas.